buenas tardes, queridos amigos. Esto es In Me Music, un programa en donde tenemos entrevistas, grandes invitados y mucho más. Mi nombre es Iván Reséndiz, soy el host de este programa y me da mucho gusto tener aquí a dos grandes guitarristas. Dos guitarristas que, aparte de ser destacados en su propio país, hoy nos vienen a entregar parte de su trabajo y de su música en la ciudad de Chicago, en el Festival Latinoamericano de Guitarra Clásica, que además está festejando su 12ª edición. Bienvenidos, Arodi García y Bernardino Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar esta entrevista con algo que para mí es muy importante, sus inicios. Vamos a tomar qué fue la parte que para ustedes hizo conexión con lo que son ahora, dos grandes guitarristas, líderes en México. Empecemos con maestro Arodi García. Okay. ¿Cómo fue, maestro Arodi, tu conexión con la música? Y no digamos con la guitarra clásica, que al final es lo que haces y lo que es tu trabajo. ¿Cómo fue la primera conexión que recuerdes con la música en general? Ok, primero que nada, pues un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y bueno, de lo que yo recuerdo, mis primeros momentos compartiendo y viviendo la música fue cuando yo era niño. Y recuerdo mucho yo estar la mayor parte del tiempo en casa de mis abuelos. Y en casa de mis abuelos, mi abuelito, él formaba parte de un trío, de estos tríos que tocan boleros y tocan canciones románticas muy conocidas, ¿no? De los Panchos, de los Tres Reyes, de los Tres Haces. Yo me acuerdo que él tenía discos de acetato enormes donde él ponía toda esa música y yo estaba ahí dibujando, comiendo papitas, yo no me acuerdo qué hacía. Y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba. Entonces yo escuchaba mucho los requintos, me gustaban mucho escuchar cómo tocaba la guitarra los tríos. Y después de mucho tiempo, llegó el momento en el que yo cumplí 10 años y mi papá me dijo, oye, pues yo sé tocar tantito guitarra, te voy a enseñar lo que yo sé. Y él sabía nada más 4 o 5 canciones, que fueron las que me enseñó. Y de esa manera empecé yo también a sentir un poquito la música ya en mis manos, ¿no? Pero fue, digamos que a través de la música popular en realidad. Fue primero la música popular, a través de escuchar, a través de también las fiestas que se hacían en casa. Me acuerdo que les encantaba la bohemia, cantar. Entonces, esa fue la manera en la que yo entré en la música, mucho antes que la música clásica, pues. Qué interesante. Quiero señalar algo que es muy importante en esta respuesta que nos ha dado el maestro Arodi García, que es cómo nuestra conexión a la música muchas veces, seas músico profesional o no, muchas veces esta conexión viene no solo con la cuestión auditiva, sino también con imágenes a lo mejor de la familia, que eso es al principio un núcleo pues, que nos hace crecer, que nos hace ser quienes somos, nuestra personalidad desarrolla. Entonces, qué interesante ver, casi pude imaginar esa imagen sí. que nos relatas. Claro. Muchas gracias, maestro. Maestro Bernardino, ¿cómo fue tu primera conexión con la música? ¿Qué conectó? ¿Cómo te diste cuenta que tenías pasión por esto? ¿Qué edad tenías? Pues mira, al igual que cuenta el maestro Arodi, todo comienza un poco de la familia, ¿no? La música que ponían mis padres en los fines de semana. Ya desde ahí hay una información que se va quedando en tu subconsciente de alguna manera, ¿no? Pero digamos que mi mamá también de manera formativa, muy chiquito me llevó a una clase de música, pero no era música como formal, le llamaban cantos y juegos, ¿no? Entonces yo tenía, ¿qué será?, 4 o 5 años y a través de seguir el ritmo de una canción me enseñaban a botar la pelota a ese ritmo, marchar como siguiendo la música. O sea, no era una clase de música como tal, sino era como formativa para el niño. Pero ya hay cierta información ahí que se va quedando, ¿no? Después ahí, yo soy de Jalapa, Veracruz, en México, y pues la música regional de mi estado es el son veracruzano, el son huasteco, que tiene mucha arpa, mucha jarana. Y bueno, a pesar de que son instrumentos que se escuchan bastante, pues a mí no me llamaban tantísimo la atención, ¿no? Pero llegó el momento donde escuché una guitarra distinta y dije, bueno, ¿qué es eso, mamá? Y me dijo, no, es guitarra. Entonces uno tiene la imagen de la guitarra folclórica o de la guitarra para acompañar. Claro. Y en el momento que yo escuché algo distinto, dije, yo quiero aprender eso, ¿no? Entonces fue como esa curiosidad de escuchar algo distinto, ¿no? Lo que me arrastró a la guitarra clásica, ¿no?
Y después, bueno, con el tiempo se fue convirtiendo en algo mucho más serio. Para mí era un hobby, era aprender algo más, divertirme un poco con la música, y conforme se fue volviendo más serio, bueno, se fue convirtiendo en la profesión que hoy desarrollo. Qué interesante. Y aquí estamos hablando también de dos elementos muy importantes. Uno es, bueno, el apoyo de los padres cuando empiezan a descubrir que su hijo tiene interés en algunas cuestiones musicales o artísticas. Y la otra son los elementos, no música por sí misma, sino elementos que empiecen a desarrollar en una persona joven en este caso, pues las dinámicas o las herramientas, vamos a decir, las herramientas para desarrollar en un futuro músico, desde tu capacidad motriz, ¿no? Como marchar, como hacer ritmo, esas cosas muy importantes. Muy bonito. Maestro Arodi, ¿de dónde eres originario? Porque aquí también el maestro Bernardino nos empieza a comentar cómo la música popular de nuestras regiones de alguna manera están presentes, ¿no? Comenzaste con el bolero, que el bolero, bueno, realmente lo tenemos adoptado en todo México, es parte de nuestra cultura, pero en este caso nos podrías compartir de dónde eres y qué música es la que se escucha en la región de México que eres. Yo soy de Lerdo, Durango, nací en Lerdo, Durango. Ahora mismo vivo en Saltillo, Coahuila, pero es siempre, digamos, la región del norte del país de México. Y entonces, lo que se escucha mucho allá, pues es la música norteña, lo que se usa, por ejemplo, con instrumentos como el acordeón, como el bajo sexto, el contrabajo. Y este tipo de agrupaciones que, por ejemplo, en la ciudad de Saltillo se le llama Fara Fara, que es una agrupación que se dedica a tocar corridos, se dedica a tocar canciones que narran las historias de los pueblos, las historias de los personajes que han sucedido en esas tierras. Y a final de cuentas es música tradicional también muy particular, que yo desde niño, desde que me levantaba, recuerdo mis vecinos ponían su grabadora y era todo volumen estar escuchando corridos, ¿no? De los Cadetes de Linares, de los Invasores de Nuevo León, yo qué sé, mucho tipo de agrupaciones. Y también ese sentido de ese tipo de música a mí me fue formando y me fue dejando una huella, ¿no? Yo ahorita, cada vez que escucho una de esas canciones, inmediatamente acude a mí un recuerdo muy bonito de mi infancia, que está llena, como dice Berna, de información de todo tipo, desde sentimental, desde lo que yo percibía como música en ese entonces y que yo lo iba descubriendo también. Entonces es muy bonito tener ese tipo al menos a mí me gusta mucho continuar tocando música tradicional, música popular, a pesar de que ahora ya me dedico más bien en los conciertos a tocar música, pues bueno, lo que se le llama la música clásica, pero la verdad es que siento que forma parte muy importante de mi vida la música popular y sobre todo la música que yo estoy acostumbrado a escuchar en el norte, ¿no? El otro día platicábamos acerca de un género muy bonito que existe allá en la región de Durango, en un rancho que está muy cercano a Lerdo, Durango, que se llama Sapiorís, donde existe un género quizás poco conocido, pero muy importante, que es el canto cardenche, ¿no? También todo ese tipo de géneros que viven ahí y que de hecho está en peligro de extinción porque ya las personas que lo hacían pues ya no viven y se está perdiendo la tradición. Es una especie de canto a cuatro voces donde cantan las canciones que ellos después de todo un día de trabajo se iban ahí a una fogata y se ponían a tomar sotol y se ponían a compartir las experiencias y cantarlas a cuatro voces, ¿no? Entonces crearon un repertorio para cada una de las situaciones también de amor, de trabajo, etcétera. Y eso era bien bonito también yo poderlo percibir, o sea, todo ese tipo de música que ahora mismo la recuerdo y de cierta manera incluso trato de transportarle un poco a la música clásica, ¿no? Toda esa información y toda esa sensación de que la música debe comunicar una historia. Entonces eso para mí fue fundamental y es lo que yo escucho allá o lo que he escuchado desde niño. Qué maravilla, qué imagen tan más bella describes a la hora de hablar del canto cardenche, que por cierto tengo que admitir que aunque somos mexicanos, yo crecí 20 años allá y luego ya aquí, pero nunca había escuchado hablar sobre ese género, canto cardenche,
Qué maravilla. Sobre todo cómo lo describes. Me puedo imaginar después de una jornada de trabajo que tiene la característica este género, como muchos de nuestros géneros folclóricos o populares, que demuestra no solamente una belleza musical, sino también una realidad. La música, al fin y al cabo, de nuestras regiones, de nuestra gente, pues refleja realidades. Y eso pues hace que nos conectemos mucho más con la música y que tengamos esta experiencia más humana que casi es palpable. Totalmente. Voy a pasar con el maestro Bernardino. Algo muy característico aquí, maestro Bernardino, que quizá no lo sabes, o el maestro Bernardino literalmente llegó ayer, es que aquí en Chicago hay una comunidad muy grande de personas de Veracruz. Entonces, cuando yo llegué aquí a Chicago en el año 2006, para poner en contexto la siguiente pregunta, es que yo me vine a encontrar con música de son jarocho. El son jarocho en ese año, tanto en la Ciudad de México, que es lo que a mí me tocó vivir, como aquí en Chicago, me sorprendió que había más de 4 grupos de música de son jarocho, en donde grupos como los Cojolites, grupos que venían incluso a dar lecturas y clases magistrales a nuestra comunidad sobre la jarana. Aquí entendí que había tipos de jarana, que bueno, eso siempre ha existido en México. Y tú vienes de esa región. ¿Nos podrías contar un poquito acerca del son jarocho o si hay también hasta otro estilo que no sabemos en Veracruz? ¿Cómo fue para ti esta parte de la música folclórica en México? Claro, pues mira, hablar sobre son jarocho tendríamos que traer un especialista porque como bien dices, hay muchas variantes y cada pequeña región de Veracruz pues va a tener sus características y pequeñas diferencias que lo vuelven significativo e identitario de esos lugares, ¿no? Pero desde mi experiencia el son estuvo siempre como alrededor de todo, ¿no? Porque independientemente de que existen ciertas agrupaciones ya muy establecidas que de alguna manera son referentes hasta estéticos ahora de cómo tocar el son, están bastante refinados, ya muy estilizados, pero funcionan muy bien y son muy bonitos. La verdad es que lo que yo recuerdo del son es algo mucho más cercano al día a día, ¿no? Porque son 2, 3 personas que a lo mejor tú estás en el restaurante y llegan con su arpa, con su jarana y a lo mejor integrado con una persona que va a bailar, ¿no? Y agarran y empiezan a cantar y tiene como una función también social, ¿no? Entonces yo recuerdo que era ir a distintos lugares tanto del puerto de Veracruz como de Jalapa o de la zona donde es mi familia, que es Córdoba, cerca del Pico de Orizaba y todo eso. Y llegaban las personas a cantar, ¿no? Entonces es otra dimensión de lo que es la función musical del son, porque no era ir a un concierto a ver cómo cantan el son jarocho, sino que está alrededor de ti todo el tiempo, ¿no? De hecho decía mi papá que él en su momento no lo veía así, pero le da risa contar que cuando era yo muy chiquitito, te estoy diciendo 1 año y medio, tal vez un poquito más, iba con mi mamá a cenar o a comer, y entonces tal cual, ¿no? Estábamos comiendo y llegaba la persona a cantar, ¿no? Fuera son o fuera cualquier otra cosa. Y pues los comensales siguen comiendo, ¿no? Y decía que era el único yo el que dejaba de comer y aplaudía. Dice, mira cómo eras sensible a esas cosas desde chiquito y quién lo iba a decir, ¿no? Que después de tantos años terminaría yo siendo músico. Pero sí, más bien el recuerdo de la música folclórica, para aterrizar bien la respuesta, sería que más bien nos rodea durante todo nuestro proceso de crecimiento, ¿no? No solamente desde el aspecto musical, sino integrando otras artes, ¿no? Te digo, el son jarocho, además de la letra, que puede ser en versos, con rimas, aparte de la música, pues tiene unos bailadores, ¿no? Y eso conlleva trajes típicos, colores, entonces empieza a englobar muchas más cosas que son una realidad social que está permeando todo el tiempo a las generaciones, inclusive hoy en día, independientemente de estas agrupaciones que están institucionalizadas y que son pues grandes referentes de lo que es hoy el son, ¿no? Claro, algo que me acuerdo de estar muy impresionado de ver es que parte del son jarocho, o bueno, del son que se tocaba aquí en Chicago, es que traían hasta a sus bailadores, y el elemento rítmico.
que se hace con el zapateado es increíble. Es una improvisación rítmica bellísima, que sonoramente es bellísimo, pero también visual, ¿no? Sí, sí, sí. Esto me hace pensar algo que siempre he tenido en debate, que es cómo es que llegamos a conectarnos específicamente con la guitarra clásica. Aunque si bien sabemos, los maestros que estamos aquí sentados, que ya ahora y durante algunas décadas la guitarra clásica ha sido un boom, no solamente en México, en todo el mundo, y eso nos ha favorecido mucho para muchas cosas, desde conectarnos con el instrumento más jóvenes, para las nuevas generaciones, pero también pues tenemos más trabajo quizá, ya hablaremos de eso, pero quiero saber con ustedes, maestros, cómo fue ya en sí la conexión con su instrumento, o sea, con la guitarra, y con esta disciplina que es guitarra clásica. Ya claro, guitarra clásica en sí pues es un término que se le ha dado un poco más general. No. Vamos a decir que guitarra académica. En contexto que hay escuelas que enseñan a cómo tocar la guitarra como una profesión. Entonces, un poquito agregando a la pregunta es cómo llegaron a este género cuando, por ejemplo, en mi experiencia, la guitarra clásica no era algo que teníamos como lo dijiste, maestro, en las calles, ¿no? Claro. Sino es algo que estaba pues por ahí escondido, que yo lo descubrí hasta que tenía, por ejemplo, 16 años, en un parque muy famoso en la Ciudad de México, que es Chapultepec, donde había un concierto de música clásica al aire libre y en un kiosco, y yo me enamoré de esa disciplina totalmente desconocida para mí. ¿Cómo fue para ti, maestro Arodi, este acercamiento con la guitarra clásica? Muy parecido como lo acabas de describir también. Yo, como les comenté antes, yo nací en una ciudad pequeña que se llama Lerdo, en la ciudad en el estado de Durango. Y pues ahí en Lerdo realmente no es que hubiera mucha efervescencia cultural ni muchas propuestas, ¿no? para hablar de teatro, de música, de lo que fuera. Entonces era difícil poder tener un acercamiento con un concierto de ese tipo. Afortunadamente, cuando yo estaba pequeño, que te digo que empezaba yo a tocar mis canciones con la guitarra, yo sentía una necesidad de ir más allá, de aprender, de querer tocar más, de buscar y ver a los grandes guitarristas, ¿no? Me acuerdo que veía a Paco Lucía y yo decía, ¿qué es eso, no? Me impresionaba mucho y yo quería aprender a hacer eso. Y un buen día regresó un maestro que fue mi primer maestro, el maestro Marco Aurelio Gutiérrez Mares. Regresó a la ciudad de Lerdo porque él estaba haciendo sus estudios de posgrado en Francia, de guitarra clásica. Yo no sabía eso, que había una persona de Lerdo estudiando guitarra clásica, justo lo que yo quería en esos momentos en Europa. Entonces dio la casualidad que él regresó de sus estudios justo cuando yo tenía todo este hambre, todo este interés de seguir aprendiendo, y me acuerdo que ofreció un recital en el Salón Azul, que es digamos, un recinto que está ahí en la Presidencia de Lerdo, y fue un concierto gratuito al que yo inmediatamente que lo vi publicado le dije a mi mamá, llévame, yo quiero estar ahí en ese concierto de guitarra clásica. No sabía ni qué se hacía ahí, no sabía ni qué iba a pasar. Y me acuerdo que fuimos, mis papás me llevaron y yo me senté en primera fila y me recuerdo que salió mi maestro, Marco Aurelio, y empezó a tocar pues todo el repertorio que en ese entonces digamos que estaba muy de moda, ¿no? Hablan, no sé, te puedo mencionar la Catedral de Agustín Barrios Megoré, el de Camerún Negro, del maestro Leo Brauer, etc. Todas esas grandes piezas que de repente me llegaron a mí como un huracán, que no me lo esperaba y fue trascendental. Yo a partir de ahí ya supe que me quería dedicar a la música. Incluso me acuerdo mucho que yo estaba sentado al lado de mi mamá en primera fila y yo volteé con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero hacer eso toda la vida. Y ella se rió, ¿no? Y me dijo, sí, me dijo, no, está bien. Pero en realidad había un deseo muy enorme de querer estar en ese lugar, de querer reflejarme todos los días de mi vida ahí, haciendo eso que yo había visto a mi maestro hacer, que me llenó, que me impactó tanto, que decidí entregarme a la música. Qué maravilla, qué hermoso. Gracias, maestro. Maestro Bernardino, extiendo la pregunta.
Fíjate, en mi caso es un poco, hay similitudes, pero sí hay algo que es bien distinto, que Jalapa, la ciudad de donde yo soy, por tradición sí es una ciudad con un movimiento cultural muy grande de muchos años, ¿no? Es la orquesta más antigua del país es de Jalapa, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el ambiente cultural esté al alcance de todos o que todo el mundo consuma cultura de la misma manera, ¿no? Pero la misma Universidad Veracruzana de mi región, además de varios grupos artísticos, tiene una estación de radio donde suele poner mucha música clásica, ¿no? Entonces, ya hace unos cuantos años, regresando de la primaria, en un autobús, iba yo con mi mamá y precisamente lo que comenté hace ratito, yo escuché algo distinto, digo, ¿eso qué es, no? Y dijo mi mamá, no, pues es guitarra clásica. Y ¿cómo se come eso, no? Esa no es como la que vienen los muchachos a cantar y acompañar, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde la descubrí, ¿no? Y después, bueno, mi mamá siempre preocupada por la parte formativa, consiguió una persona un maestro que me diera clases privadas. Y yo empezaba a acompañar igual, ¿no? Algunos acordes, mi papá, no, acompáñale esta canción a tu abuelo, ¿no? Muy bonito todo, pero cuando me enganchó fue cuando yo empecé a tocar notas sueltas, ¿no? Y ver la coordinación y ese contacto con la cuerda fue cosa así como que me capturó mucho, ¿no? Al grado que te digo, con el tiempo se ha convertido en algo más, cada vez más serio hasta que se convirtió en mi profesión, ¿no? Pero sí fue un poco así, un proceso de encontrar algo que me llamara mucho la atención y que realmente hubo como un punto de contacto tal vez muy íntimo con mi forma de ser o como yo era de chiquito, que me gustó mucho y ahí me quedé. Qué bello. Yo quiero compartir con ustedes que estamos hablando sobre, pues, qué tan importante es tener accesibilidad a algo que nos gusta, pero sobre todo algo que nos gusta y que no sabíamos que nos gustaba porque no existía en nuestra mente, no existía en nuestro mundo. Alguien llegó y lo puso, ¿no? Ya sea en un parque público o en la misma música de un transporte público. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba por llegar a esta etapa de mi vida como estudiante, ya como estudiante formal de guitarra, yo, por ejemplo, no sabía leer música porque no recibí ninguna instrucción previa, ningún elemento musical que apoyara a mi carrera. Yo creo que estos elementos son muy importantes, que es algo que ahora los dos maestros aquí presentes son maestros de universidades, dan clases y también hacen proyectos comunitarios dentro de su profesión. ¿Qué me pueden decir acerca de las primeras clases de guitarra para un alumno? Vamos a hablar de esto porque el domingo nosotros dentro del festival tenemos actividades de clases magistrales, que eso es algo muy común que se da en los festivales. Las clases magistrales, para los que no conocen del contexto, son alumnos de cualquier nivel que vienen y tocan su repertorio o lo que están haciendo, y los maestros experimentados dan orientación y consejos para pulir lo que ya tienen, como estos elementos. En la parte de la docencia, de enseñar, ¿qué elementos ustedes creen que son importantes para un estudiante que va empezando? Bueno, si me pongo a recordar un poquito cómo fueron mis inicios, ligando un poquito la historia que les había contado antes, yo inmediatamente después de que escuché a Marco Aurelio tocar, fui y le pedí clases. Yo en ese entonces tenía 12 años y él muy amablemente me aceptó y comencé a tomar clases en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. Entonces yo empecé ahí a descubrir pues el mundo de la música, de la guitarra clásica, de su repertorio. Empecé a leer las notas, empecé a conocer de solfeo. Yo nunca había llevado una clase de solfeo, nunca había llevado una clase de apreciación musical, de entrenamiento auditivo. Comencé a estudiar también todo ese tipo de cosas que me formaron integralmente. Y entonces creo que tuve muchísima suerte en el sentido de que mi maestro y todos los maestros que he tenido en realidad siempre, por sobre todas las cosas, han sido personas muy humanas que se han preocupado, sí, por mi formación, pero también se han preocupado
porque yo esté feliz con lo que estoy haciendo, porque realmente yo esté motivado por lo que yo esté haciendo, que a final de cuentas, como es algo que yo amo, sé que lo voy a hacer con gusto, pero siempre hay altas y bajas, ¿no? Dentro de las profesiones. Y bueno, esos maestros recuerdo mucho que siempre vieron por mi bienestar emocional, psicológico y académico, obviamente, ¿no? Entonces, yo siempre que trato de enseñar a algún alumno que se está acercando a la guitarra clásica, pues lo primero que intento hacer es obviamente ser una persona muy clara con lo que voy a transmitir, con mis conocimientos, tratarlo de guiar de la mejor manera para que aprenda las cuestiones más básicas del instrumento, pero a la par trato de transmitir también ese amor que a mí me transmitieron cuando yo empecé, ¿no? Ese tipo de motivación, de hacer que se empapen de la guitarra, de la música, que conozcan, que la vivan, que vivan todo lo que hay en torno a los festivales, en torno a un concierto, a platicar con maestros, a convivir con los compañeros, ¿no? O sea, tratar de que siempre haya una relación bonita con el instrumento, pero también con la comunidad que hay del instrumento. Qué importante. Entonces, para mí eso es bien importante a la hora de dar clases, de también no olvidarnos que lo académico es muy importante y que, claro, hay que ser muy serios y ser conscientes que es una gran responsabilidad llevar a un alumno de la mano de la enseñanza musical, pero también hay que tratar de siempre estar, yo lo veo casi como si fueras una especie de papá postizo, ¿no? Papá musical. Sí. Donde tienes que preocuparte por muchísimas cosas. Esto de tocar música, de hacer arte, implica muchos niveles del ser humano, ¿no? Sí. No solamente el físico. Es una gran responsabilidad, ¿no? Que pues al ser esto algo tan humano, un arte humanística, cómo engloba o tiene elementos de incluso de cómo estemos, cómo nos sintamos en el día, tanto como para recibir una clase como para enseñar. Y lo mismo pasa en el escenario. Cuando estás en el escenario, qué bueno fuera que habría una receta que la seguimos y siempre estamos listos para tocar, pero esto es tan efímero como sentirse bien, como sentirse motivado o hasta físicamente bien, que en las giras es un gran tema. Maestro Bernardino, ¿cómo llegas a tu primera presentación? Es decir, tuviste un acercamiento con la música popular, tenías clases ya directamente con la disciplina de guitarra clásica, hubo una formación, pero todo esto tiene un fin, ¿verdad? Que el fin podríamos decir que es, pues, compartirlo, ¿no? Y muchas veces en un escenario que, ojo, el escenario no tiene que ser algo en una sala de conciertos, puede ser, como lo decía el maestro Arodi, para la familia, acompañar al abuelito. ¿Cómo nos podrías compartir, maestro, cómo fue tu primera presentación que te quedó, que te llegó? ¿Cómo fue tu primera vez tocando la guitarra a un público? Pues mira, es precisamente un poco lo que tú dijiste, ¿no? La palabra clave para mí sería compartir, ¿no? Mi primer presentación, pues sí, fue después de un rato, o sea, no fue que inmediatamente. Porque como era una cuestión formativa para mí, o sea, no era mi objetivo ser guitarrista ni nada, sino era aprender por el gusto de yo saber algo distinto, ¿no? Ya cuando yo ingreso al ciclo de iniciación en la Facultad de Música en la UB, bueno, ahí ya cambia un poco la dinámica, porque empiezo ya un proceso formativo organizado, con exámenes, con toda una cuestión de clases y otras materias teóricas que complementaban la clase de instrumento. Y bueno, y ahí sí cambia la dinámica y es adaptarse, readaptarse a todo esto, ¿no? Sin perder precisamente lo que decía el maestro Arodi, ¿no? Sin perder ese gusto nato con el que uno empieza, ¿no? Entonces, mi primera presentación fue ya a final del primer semestre, ¿no? Pero yo recuerdo mucho unas palabras de mi primer maestro oficial ahí en la UB, que es el maestro Cudberto Córdoba, que conoces bien. Claro que sí, al maestro que le mandamos un gran saludo, maestro Cudberto. Que él, pues, especialista en niños, yo tenía también 12 años, ¿no? Lo primero que me dijo es, al escenario hay que salir a compartir. Tú sal a compartir lo que has preparado sin pensar en otras cosas, ¿no? Entonces a mí son a lo mejor de esas frases
que a lo mejor en su momento, yo no sé si el maestro Cusberto dimensionaba que se me iba a quedar ahí clavadota, ¿no? en la mente, ¿no? Pero siempre o sea, es un pensamiento que a lo mejor como yo no tenía un background detrás que tuviera, no, tengo que hacer esto, eso, o sea, yo no había visto tampoco tantos conciertos de guitarra, ¿no? Era una cuestión así de descubrir cómo sonaba, la referencia auditiva de mis compañeros que iban más adelante, que ya tocaban un montón de notas, ¿no? Entonces fue como yo construir mi propia manera de hacerlo, pero con esa indicación detrás, ¿no? Entonces yo llegué así, pues o sea, recuerdo las reacciones tal vez normales, ¿no? Yo tenía como las manos frías, digo, bueno, ¿por qué, no? pero fue así, ¿no? De manera muy natural, así de, no, toca tranquilo, ¿no? Salí, toqué, ya contento, ¿no? De que, mira, salió, ¿no? Pero fue algo, no fue forzado en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso ha sido clave también para poder continuar en esta carrera, ¿no? Pues yo al no tener familiares músicos nunca tuve una referencia que seguir. O sea, para algunas cosas a lo mejor hubiera estado muy bien tener un ejemplo, ¿no? Pero para otras ha sido yo hacer mi camino, yo hacer mis propias experiencias, a mi ritmo también. O sea, a mí lo único que recuerdo es que mis papás siempre me preguntan, ¿estás seguro que quieres música? ¿No? O sea, porque al no tener alguien familiar que supiéramos que, sí, claro, que se podía, pues, era la preocupación de mi papá, ¿no? Sí, inclusive ya más grande, ¿no? Siempre me ha dicho, estás completamente seguro, o sea, te apoyamos, por supuesto, pero claro, es lo que tú vas a hacer. Sí, o sea, yo a cierto punto pues ya no voy a estar ahí para apoyarte, entonces estás seguro, ¿no? Pero como desde el principio fue así, fue una cosa que no fue forzada, sino fue poquito a poco, pues así como fue la primera presentación, así fue avanzando todo, ¿no? Poquito a poco, piezas más grandes, piezas más difíciles, tocar un concierto entero, y dices, caray, ¿qué pasó? Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. el proceso yo creo que ha sido muy orgánico, sí, o he tratado de que sea siempre muy orgánico y mira. Aquí voy a mencionar algo que me hace recordar, maestro. Al principio cuando me preguntaban, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de la carrera? Yo decía a manera de broma, pero en realidad no tanto, que era lo más difícil de la carrera, yo creo que fue convencer a mis padres de que esto era una carrera. Porque desde que yo pues tenía como 16 años cuando empecé con esto realmente, la preocupación, y una preocupación genuina aparte, no estoy criticando, pero una preocupación genuina de mis padres era que ¿cómo vas a dedicarte a la música? ¿No? Y eso es algo que he tenido otros compañeros, colegas músicos que pues sí, que dijeron, híjole, desperdicié mucho tiempo tal vez en dedicarme a otras carreras que me hicieron terminar para que después ya me pudiera enfocar en lo que verdaderamente me gusta. Y aquí estamos hablando pues de una pasión, ¿no? Cuando tienes una pasión por algo y a pesar de que sea algo desconocido, qué importante es pues también darle crédito a esa pasión. Como padre, que ahora yo soy también padre de familia, pues qué difícil, porque una preocupación muy genuina es el futuro de tus hijos. Entonces, en mi caso, así fue. Tenía que convencer primero a mis padres. Yo tuve la oportunidad, quiero comentar, de platicar con el maestro Arodi, en el camino hacia acá, hacia la ciudad, de una experiencia muy bonita que también tiene que ver con algo que mencionó el maestro Bernardino, que es que a veces hacemos o hemos recibido consejos o acciones de maestros que nos han marcado. Y no necesariamente de maestros formales, porque un maestro no necesariamente es el que trabaja en una universidad y que formalmente te está dando clases, sino también las personas con las que convivimos. Claro. Había una anécdota muy bonita del maestro Arodi que él estaba tocando y pues podía influenciar a alguien que despertó una pasión en la música. ¿Podrías compartirnos un poquito sobre esa anécdota o algo parecido? No necesariamente no tienes que contarlo, pero algo relacionado a cómo como maestros de música, que aparte que es un arte que llega muy directo, ¿cómo podemos influenciar en nuestra comunidad, en la gente, para algo que pues puede ser una pasión compartida? Maestro. Claro, yo lo que le platicaba al maestro Iván es que no nos damos cuenta de la magnitud que tiene esto que nosotros hacemos y que a veces el impacto que puede llegar a tener es cambiar vidas enteras, ¿no?
O sea, a mí me tocó alguna vez alguna persona que yo sin darme cuenta en algún momento, algún concierto que quizás para mí fue como algo muy cotidiano, para mí fue como algo muy normal de ir y tocar, resulta que esta persona quedó como impactada, al igual que yo quedé cuando yo fui a mi primer concierto, y años después me enteré que ya estaba estudiando música, gracias a ese concierto que fue a verme, que yo tuve todavía la gran suerte y la gran fortuna de que me lo contara y me dijera, es que, ¿recuerdas aquel concierto? Sí, bueno, gracias a ese concierto que tú diste, ahora yo estoy estudiando música. Entonces, para mí fue algo Qué maravilla. que me dejó en shock, para bien, y también incluso para una reflexión mucho más grande, ¿no? En el sentido, justamente lo que acabo de decir, qué tanto nosotros influenciamos a las nuevas generaciones, ya sea con un concierto, con una clase maestra, con nuestra presencia dentro de una comunidad, dentro de ciertos proyectos culturales. Y yo creo que es enorme, es algo que incluso yo todavía no termino de imaginármelo hasta dónde podemos llegar. Alguna vez también por ahí me acuerdo mucho de una vez que di un concierto y llegó una señora con bebés, con un par de bebés, y me dice, felicidades, me gustó mucho, siempre te voy a ver cuando tocas, ¿no? Muchas gracias. Y yo le digo, qué bonitos sus bebés. Me dice, sí, se llama Arodi. Ya me había visto y en algún momento, pues yo creo que le gustó ahí un poquito todo la cuestión del amor por la guitarra, mi nombre. Y cuando nació le puso mi nombre, ¿no? Y me dice, te lo presento, ¿no? Y yo le puse Arodi por ti. Mira. Y dije, wow, o sea, desde eso hasta personas que a lo mejor deciden encaminar su vida hacia la música gracias a que fueron a un concierto de nosotros o alguna masterclass o alguna frase, como dijo el maestro Bernardino, que alguna vez dijimos y no nos dimos cuenta del impacto que tiene a veces estar aquí haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, para mí ha sido maravilloso descubrir esos momentos y también vivir consciente de que, por eso lo que decía de la responsabilidad de hasta dónde nosotros podemos cambiarle la vida a las nuevas generaciones con lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, para mí es algo bien bonito dedicarse a la música y saber los alcances, bueno, no saber, imaginarme los alcances que podemos llegar a tener, aún así cuando seamos un nicho, la guitarra clásica que no es tan, digamos, tan, como se dice, famosa en el mundo, pero sí es importante lo que sucede dentro de ella. Mucho de lo que platicamos ahora me recuerda ahora mismo yo estoy dando clases y también me siento que mi especialidad en dar clases es a jóvenes, a niños. Es algo que he encontrado a través de estos años y muchos años de estar enseñando. Pero algo que me comentan los padres a veces es cómo mi hijo está estudiando esta disciplina que sí requiere tiempo y que a veces me cuestiono, dicen los padres, de a dónde va, o sea, a dónde va esto realmente, ¿no? ¿Cuál es el fin de tocar un instrumento? Algo que yo les comparto es que si pueden tocar un instrumento, ¿qué más no pueden hacer? ¿Verdad? No se trata de hacerse un famoso en el instrumento o hacer fama o una carrera en sí, sino que la enseñanza de un instrumento requiere disciplina, requiere pues constancia, método, ¿verdad? Que son elementos que vamos a tener en cualquier otra disciplina. Así es que yo siempre digo que si tocas un instrumento es la prueba de que más no puedes hacer, ¿verdad? Claro. Y de eso se trata. Qué bonito. Vamos a hablar antes de pasar a nuestro set de música, porque los maestros van a interpretar algunas piezas que ya hablaremos de eso, pero quiero hablar un poquito sobre el repertorio, es decir, a ver, estamos hablando de guitarra clásica, guitarra académica, pero maestros, ¿podrían explicar un poquito en contexto? Y ya lo hizo un poquito el maestro Arodi hablando de Leo Brouwer, pero ¿podemos hablar un poquito acerca de cómo describirían su disciplina en palabras sencillas? ¿Qué es lo que hacen ustedes con la guitarra? Maestro Bernardino, ¿qué haces con la guitarra? Pues mira, digamos que la guitarra clásica, al menos podría ser una forma de explicarlo,
sería como el equivalente de lo que puede ser la música que estamos acostumbrados a escuchar con violín, con piano, sin voz, ¿no? Pero trasladado a hacer todo eso con la guitarra, o sea, sonidos, ritmos, donde sin cantar, sin recitar nada, pues tú estás dando una idea musical completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues conlleva muchos estilos, porque cada región, cada lugar del mundo ha tenido referentes que han escrito para el instrumento, a veces no pensando en guitarra clásica como tal, sino en una variante de la guitarra que tenían en sus países, ¿no? Recientemente venimos de Argentina y creo que pudimos conocer otros compositores, otros personas de allá que tocaban una manera de guitarra que podríamos decir es casi como clásica, pero que ellos no estaban pensando en guitarra clásica, estaban pensando en su guitarra tradicional, en secciones que a lo mejor no son cantadas, ¿no? Entonces es parte de todo eso. Y bueno, y dependiendo la época, dependiendo la zona geográfica, pues vamos a tener referentes, gente que es muy importante, como los dos que mencionó el maestro Arodi, Agustín Barrios, Bangoré de Paraguay, Leo Brauer de Cuba. Y bueno, asimismo tenemos en México Manuel Ponce, en Brasil Heitor Villalobos y un sinnúmero de nombres que pudiéramos comenzar a mencionar. Qué lindo, qué bello. Maestro Arodi, ¿algo que quieras agregar antes de pasar a nuestro set de música? Claro, pues bueno, es muy bonito adentrarse en el repertorio de la guitarra. Es un instrumento relativamente joven si lo comparamos con otros instrumentos como el piano, como el violín. Entonces, la historia de la guitarra, tú ya lo dijiste también, ha tenido un boom en este último siglo. Y también el repertorio, también los compositores. Ahorita hay muchos compositores que están proponiendo muchísimas obras para la guitarra. Y claro, tenemos compositores más de tiempo atrás que también han hecho muchísima música original para la guitarra. Luego también nos gusta a los guitarristas hacer nuestras propias transcripciones, hacer arreglos de otro tipo de música escrita para otros instrumentos y llevarlo a la guitarra, ¿no? Incluso de música muy antigua, música renacentista, música barroca. Y bueno, ahí también llegamos a tocar un poquito ciertos compositores, ¿no? Como los grandes, ¿no? El grandísimo Johann Sebastian Bach. Y tratamos de intentar también revivir esa música por medio de nuestro instrumento, que si bien en esa época no era como la conocemos hoy en día, pero tratamos de hacer estas adaptaciones y también tratamos de pues difundir la música nueva, difundir a los nuevos compositores. Hay compositores muy buenos, jóvenes mexicanos ahorita también que están escribiendo de verdad cosas muy interesantes para la guitarra, como Arturo Sanabria y muchos otros, Lupino Caballero, muchos otros que están proponiendo cosas muy interesantes, y creo que también una labor importante de nosotros es tratar de difundirla y tratar siempre de tener un discurso hacia el público, algo que contar, tener una comunicación activa, y eso es a lo que nos dedicamos en realidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con el set de música, así es que estén conectados, que ya volvemos.
Muy bien, maestros, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos. Muchas gracias. Gracias, querido público. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Estén al pendiente. Vamos a tener grandes artistas. Pues muchas gracias a ustedes, Arodi García y Bernardo.